Comenzamos a hablar de las actividades del material de matemática para primer grado en relación con la geometría, otro de los bloques temáticos de los programas de matemática. La primera actividad que tenemos dice elegir una de la colección de figuras geométricas y escribir la menor cantidad posible de características para que otro pueda adivinar cuál es. Bien, aquí la idea es que puedan escribir las características con el lenguaje o los términos que les parezcan convenientes, y en la medida que en clase podamos ir escuchando las distintas características que cada uno encontró, podamos ir ajustando para definir aquellas que se usan de manera genérica. Por ejemplo, puede ser que alguien hable de bordes, pero que sabemos que en geometría a esto le damos un nombre en particular, que es la palabra lado. Igual puede ser que hablemos, no sé, de puntas, mientras que estos puntitos tienen su nombre, que iremos aprendiendo, que se llama vértice, y que cuando consideramos cómo están los lados entre sí hablamos de ángulos. Es decir, cada uno va a poder usar la terminología que tiene a mano para expresar estas características. La idea es que lo practiquen, lo puedan ir haciendo con varias de las figuras de manera tal de practicar el lenguaje, la manera en que pueden mencionar características que definan unívocamente, es decir, que solo pueda ser esa, que pueda ser una única figura la respuesta a las características que ustedes estén describiendo. Entonces, en definitiva, acá yo hice un ejemplo. Dice, tiene 3 lados y uno de ellos curvo. Bueno, ¿cuáles serían las figuras que tienen 3 lados? Esta sería una. No, esta otra, aquí otra y aquí otra. Entonces, dentro de estas 4 figuras, ¿cuál tiene un lado que es curvo? Esta que tenemos aquí. Entonces, de esa manera estamos identificando una sola de todas las figuras que tenemos aquí en este dibujo. La idea es que practiquen y, en definitiva, ¿para qué sirve o qué se quiere enseñar con esta actividad? La identificación y enunciación de características de las figuras y también de los elementos de las figuras geométricas. Entonces, ¿por qué? Porque se pone en juego la palabra borde, que en realidad es un lado es uno de los elementos de una figura, o vértices, que son los puntitos donde se unen los lados, o los ángulos, que son las amplitudes que hay entre dos lados, ¿sí? Cuán amplio es esta abertura acá entre estos dos lados, a eso le llamamos ángulo. Y también respecto de cómo son esos lados, por ejemplo. Este lado podemos medir incluso que mide lo mismo que este otro. O, por ejemplo, este lado no mide lo mismo que este otro. Entonces, la cuestión es poner el ojo en estas características que tienen las figuras que hace que sean diferentes y que muchas de ellas reciban un nombre especial si cumplen determinadas características. ¿Por qué? Porque las permiten, como dice acá, estas características permiten identificar las figuras y que están relacionadas con los bordes, cómo son esos bordes, cuántas puntas tienen, y de esta manera se identifican los elementos que la componen. O sea, ¿cuáles son los elementos? Vértices, lados y ángulos. Acá me faltó la S. Vértices, lados y ángulos. Continuamos. Dice, contenido a enseñar. En otra actividad, establecer relaciones entre distintas figuras geométricas.
por ejemplo, cuadrados, triángulos y rectángulos. ¿Y cuáles son las actividades que tenemos para enseñar o para que aparezcan estas relaciones entre, en particular, triángulos y cuadrados? Bueno, en primer lugar, tener un papel que tenga forma cuadrada. Aquí hice un dibujo para hablar sobre él y que pedimos que sea plegado de alguna manera tal que cuando se lo despliegue queden marcados triángulos. Bueno, aquí se ha doblado de manera tal que esta punta o este vértice coincida con este que está acá y ha quedado marcada esta parte. Es decir, que cuando desplegamos el cuadrado, cuando desplegamos ese triángulo, lo que vamos, cuando desplegamos, perdón, la figura doblada, nos está quedando dos triángulos de esta manera, ¿sí? Pero podemos hacer otros dobleces. Podemos, por ejemplo, luego de haber doblado el papel y que quede este triángulo, se puede volver a doblar de manera tal que esta punta coincida, por ejemplo, con esta. Entonces, y nuevamente hacer el doble de esa manera y así vamos a ir consiguiendo distintas cantidades de triángulos, en particular más pequeños. Ahora, la segunda actividad dice, dados varios triángulos iguales, decidir cuántos se necesitan para armar un cuadrado o para cubrir un cuadrado, o sea, para que nos quede con esos triángulos un cuadradito. Entonces, acá sí les hice varios ejemplos. Si tenemos dos triángulos iguales, los ubicamos así como está acá y obtenemos un cuadrado. Ahora, si tenemos cuatro triángulos iguales, podemos ubicarlos de esta manera y obtenemos otro cuadrado, por supuesto más grande. Tiene dos triángulos más, o sea, más área. El cuadrado va a ser más grande. Bueno, pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante es ver cómo se relaciona este triángulo con este otro de manera tal de que al coincidir las bases, o sea, uno de sus lados, en particular el más largo, hace que se forme un cuadrado. ¿Por qué? Porque estos lados son iguales. ¿Sí? Al ser iguales en los triángulos nos van quedando cuatro lados iguales y por lo tanto forma el cuadrado. Luego acá trabajo con los triángulos pero ubicándolos de distinta manera. En especial que los dos lados que son de la misma longitud coincidan, ¿sí? Y que quede ese tercero más largo en el borde de la figura. Bueno, como todos esos terceros al lados son iguales, porque son todos triángulos iguales, se nos está formando este cuadrado. Y también tenemos, si tuviésemos 8 triángulos, podríamos ubicarlos de esta manera y poder obtener otro cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos usar de los contenidos matemáticos al proponer estas actividades? Y bueno, para que se vayan estableciendo relaciones entre estas figuras geométricas. Como en general, si tengo triángulos, los puedo ir ubicando de manera tal de formar cuadrados. Como haciendo coincidir algunos de sus lados y dejando como borde exterior siempre lados que sepamos miden lo mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo dejo como exterior este lado y no pongo ningún triángulo acá y dejo como borde este, voy a usar otro color, así se ve un poquito mejor lo que quiero decir, porque da origen a otro tipo de figura, ¿no es cierto? O sea, si yo uso dos triángulos, como en este caso que tenía solo dos triángulos, pero no los ubico así como estaban, sino que los ubico haciendo coincidir uno de sus lados más cortos, de menor longitud. Entonces, si los ubico así, ¿qué obtengo? ¿Obtengo un cuadrado? Y no, porque resulta que este lado es uno de los más cortos
que son de la misma longitud que este, pero estos son lados más largos. Entonces no se obtiene un cuadrado, se obtiene lo que se llama un paralelogramo. Y bueno, si miramos de otras formas, vamos a ir viendo que se van a ir produciendo otro tipo de figuras, pero no un cuadrado. Entonces, ir buscando cómo formar las figuras también me permite establecer un vínculo entre cómo tendrían que ser los elementos de una y la otra para ir formándose. Bueno, acá se les pregunta si habrá más posibilidades y bueno, si vinimos con dos triángulos, formamos un cuadrado, con 4 triángulos, otro cuadrado, con 8, otro cuadrado y bueno, quizás haya otra cantidad de triangulitos que nos permita formar otro cuadrado. Es cuestión de que lo puedan pensar. Pero en principio, ¿qué tendrían que hacer para resolver esta actividad? Y bueno, ubicar los triángulos de las maneras que les estoy diciendo y establecer qué relación hay. Es decir, en este caso, si hago coincidir los lados más largos o de mayor longitud de los triángulos, formo un cuadrado, ya que tienen sus otros lados que miden lo mismo, por lo tanto quedan formando el cuadrado todos lados de la misma longitud. Bien, seguimos. La otra actividad que se les propuso dice, dado el modelo de una figura, por ejemplo un cuadrado o un rectángulo, yo aquí en realidad tomé como ejemplo un triángulo, en una hoja cuadriculada, reproducirlo en otra cuadriculada y para ver si son iguales superponerlos. Bueno, aquí me pasó que yo tenía el fondo cuadriculado y ahora no lo estoy teniendo. Voy a ver si lo puedo conseguir. Un segundito, a ver si puedo hacer que vean el fondo cuadriculado. Estaba grabado así, no sé por qué no lo estoy viendo. Ahí está, a ver si lo pueden ver ahí. Bueno, se ve que no lo grabó, por eso no lo estoy pudiendo ver. Quizás también van a ver una cierta discrepancia, pero bueno, el cuadriculado no está perfectamente ubicado donde quería. A ver si lo logro mover un poquito. Ahí. Bueno. Esto me va a costar más. Bueno, ¿cuál es la idea? Que podamos identificar propiedades de las figuras geométricas para poder reproducirlas en hojas cuadriculadas. Entonces, tengo que reproducir este cuadrado. Este rectángulo, este triángulo. Me quedé pensando en los cuadraditos del fondo, discúlpenme. Voy a buscar otra vez mi lápiz para poder dibujar. Acá está. Quiero reproducir entonces este triángulo. ¿Y con qué me voy a ayudar? Con los cuadraditos que tengo de fondo. Entonces, para poder reproducirlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir mirando qué características tiene este triángulo para tenerlas en cuenta y dibujar otro. En principio, ¿qué puedo tener en cuenta? Bueno, como dice acá, contar cuántos de estos cuadraditos hay en este lado que está en dirección horizontal, que es el más fácil para reproducir. Entonces, fíjense cómo aquí abajo empecé haciendo este lado, con 13 cuadraditos de longitud. Ahora, una vez que tengo ese lado, ¿cómo sigo? Miro en la figura original qué puedo buscar para qué. ¿Qué necesito? Necesito dibujar los otros dos lados, ¿sí? Ahora, los otros dos lados, si dibujo este, sé que comienza por acá y termina en este punto aquí. Y el otro va a comenzar en el otro extremo del lado que ya dibujé y va a terminar en el mismo punto. Bueno, estos extremos son los que se llaman vértices y este otro punto es el otro vértice. Bueno, tengo que ver cómo hago para ubicar dónde está ese punto. Y bueno, yo lo que pensé es contar desde donde está el lado, cuántos cuadritos hay hasta llegar hasta ese punto. Esa sería la altura del triángulo. Bueno, y acá como verán, conté 10 cuadraditos. Está un poco desplazado el fondo, pero por favor traten de comprender que se movió un poquito la figura. Ustedes en el papel pueden contarlos muy bien.
Entonces se cuentan 10 cuadraditos y sé que el punto tiene que estar más o menos en esta línea que está acá. Más o menos en esta línea tiene que estar. Ahora, ¿cómo sé en qué parte de esa altura? Y bueno, para eso cuento cuántos cuadraditos hay desde este extremo del segmento que está aquí abajo hasta donde está este, y hay 3 cuadraditos. Entonces cuento 3 cuadraditos y ahí puedo dibujar ya ese punto. Bueno, no sé, cada uno pudo haber usado distintos procedimientos, pero la idea es que una vez que puedan tener el segmento de abajo, el lado de abajo y este puntito o el vértice de arriba, se unen, ¿no es cierto?, los puntos con los extremos del segmento de abajo y tengo estos otros dos lados. Bien, ¿cómo sé si está bien o no? Bueno, lo que dice acá es superponer para verificar si son iguales. La idea es que ustedes puedan como juntar, poner esta figura sobre la otra para que a trasluz ver si tienen las mismas dimensiones y de esa manera verificar que se ha construido uno exactamente igual. Bien, por ese procedimiento conviene que no se lo haga al lado, sino en una hoja aparte, ¿no? Continuamos. Bueno, aquí está escrita la explicación y sigo con la actividad 2 que dice continuar una guarda en papel cuadriculado que combine distintas figuras geométricas. Bien, el ejemplo de guarda que tienen es este que está acá, es decir, primero un cuadrado, después un triángulo y luego un rectángulo. Bueno, la idea de continuarla tiene que ver nuevamente con ir considerando cuántos cuadraditos tiene cada lado e ir reproduciendo en las distintas figuras que hay a continuación. Y para que sea una guarda hay que hacer eso varias veces. Acá ya involucra, además de ir contando, ¿no es cierto?, las dimensiones de los lados que hay que ir construyendo, también para que salgan las líneas rectas y demás, tendrían que apoyarse en el uso de una regla, y así. Todo esto implica una cierta motricidad fina que lo que buscamos es que se vaya desarrollando en los niños de 6 años que están en primer grado, ¿verdad? Bien. Reitero cuál es el contenido, entonces identificar las propiedades geométricas para reproducirlas en hojas cuadriculadas. Todo tiende a poner el ojo en dónde se juntan los lados, qué largo tienen, cómo están ubicados, si son verticales, horizontales o están oblicuos. Quizás no usando esas palabras, pero sí ya dándose cuenta cómo hay que ir ubicando la regla para poder trazarlos. Seguimos. La otra actividad dice, dada una colección de cuerpos, por ejemplo, prisma, cubo, cilindro, pirámide, el maestro elige uno y hay que formular preguntas que se respondan con sí y no para descubrir de qué cuerpo se trata. En una de las clases, no recuerdo en qué comisión, yo confundí esta actividad, la de hacer preguntas, con la de figuras, ¿sí?, con esta que está acá arriba, para elegir una figura. Hice una actividad parecida. Bueno, la idea es la misma. Cambié un poquito acá aclaré la actividad para que sacar cualquier tipo de confusión. Bueno, aquí por ejemplo las preguntas, ¿cuáles podrían ser? Y bueno, si tiene puntas, si tiene bordes rectos, si parece una pelota. Bien. Nuevamente esta actividad tiene también como objetivo algo parecido que a esa que les mostré recién, que es el de identificar características y elementos. O sea, es una actividad que también se le podría pedir con las figuras, pero en este caso está destinada a los cuerpos geométricos. E incluso en los primeros grados se pueden tener los cuerpos geométricos de manera tal que los niños los puedan manipular e ir dándose cuenta de cómo vienen las caras, o sea que no solo se basan en dibujos, que es más difícil poder describirlos, es más difícil reconocer sus características. Ya en otra ocasión les voy a proponer que los construyan a los cuerpos.
Bien, y por último tenemos esta actividad que dice, en una guarda que combine distintas figuras, elegir los cuerpos apropiados que permitan cubrirla y continuarla. Aquí, el hecho de cubrirlas tiene que ver con qué cuerpo podría como cubrir esta región que está señalada por la figura, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, el cono, ¿sí? Y está ubicado de una manera bien horizontal, veremos que tiene como una sección triangular. Entonces, o lo pensamos como la sombra del cono, por ejemplo, veremos que puede cubrir esta figura, ¿sí? Entonces, de esa manera podríamos pensar que tanto el cono como la pirámide podría cubrir este triángulo, como que tanto el cilindro como el prisma este rectángulo, el cubo este cuadrado, y bueno, y así poder continuar. Esa es la idea que básicamente yo pretendo que ustedes puedan analizar en estas actividades y rescatar estos contenidos matemáticos, o sea, estos contenidos geométricos que tienen que ver con, vuelvo acá adelante, que es comenzar la geometría desde el análisis de las características de las figuras. No importa tanto el nombre, sino analizar qué características tiene y a partir de sus características poder identificarlas. Luego, qué relación hay entre algunas de esas figuras. Por ejemplo, esto de que si yo a un cuadrado lo doblo consigo triángulos. Si yo también va a pasar con los rectángulos, no van a ser triángulos isósceles lo que voy a conseguir, pero bueno, van a seguir siendo triángulos, ¿no es cierto? Y como también de los triángulos, si considero varios, puedo formar cuadrados. Es decir, cómo ir vinculando estas formas que son muy usadas y qué relación puede haber entre ellas. Luego, estas mismas propiedades geométricas son las que me permiten reproducirlas. O sea, acá, bueno, tiene que ver con reproducirlas desde una imagen que tenemos a un papel cuadriculado. Pero bueno, de a poquito vamos viendo esas características que hacen que yo pueda tener alguna cartulina que tenga tal forma específica necesaria y que, bueno, que miro en esta figura para que me salga igual al dibujarla en algún contexto que necesite. Seguimos viendo entonces estas propiedades de la figura. Fíjense que tampoco se están usando muchos nombres. Yo los fui nombrando porque al hablar es necesario, pero no se hace hincapié desde la actividad de decir lado, ángulo, sino que todavía no hay énfasis en eso. Bueno, lo mismo pasa cuando queremos hacer una guarda. Sigue siendo necesario poner el ojo en qué características tiene tal figura para que me salga igual en la guarda. También se empieza con los cuerpos directamente, sin definición, sin darles nombres específicos, sino, reitero, este enfoque tiene que ver con que primero se vaya haciendo énfasis en el enfoque de la enseñanza en la matemática, ¿no? Se vaya haciendo énfasis en las características. Es cierto que acá los nombra, pero no es que dio los cuerpos, la actividad, sino que pide que haya varios y que dentro de esos varios se puedan hacer preguntas que consideren sus características. Y por último, esta relación que hay entre la figura y el cuerpo, ¿no? La figura es en 2 dimensiones, tiene ancho y alto, mientras que el cuerpo tiene profundidad, va hacia una tercera dimensión. Y en este caso estamos viendo cómo si pensamos el cuerpo proyectado en un plano, va a estar asociado a una figura, ¿no es cierto? Y bueno, a cuál para cada caso. Bien, bueno, y con esto terminamos en la parte de geometría para
primer grado.